La cultura dominicana está en un proceso de evolución, como debe estar toda cultura viva. Y por supuesto, para nosotros es importantísimo poder conversar con uno de los más notables intelectuales dominicanos, don Diógenes Céspedes, maestro, director de los Cuadernos de Poética y uno de los más actualizados observadores del quehacer de la vida cultural e intelectual de República Dominicana. Muchas gracias, Diógenes, por aceptar esta conversación. Nos interesa tu criterio sobre el estado de la cultura dominicana. Sobre todo, hemos salido o estamos en proceso de salir de una pandemia que ya tiene claros visos de que solamente la vacuna puede darnos la oportunidad de liberarnos y expresarnos como sociedad liberada, como sociedad comprometida. Nos interesa saber tu visión sobre lo que está pasando en el ámbito de la cultura. Los intelectuales están realmente observando, analizando, publicando, produciendo conocimiento para auxilio y apoyo de la sociedad dominicana. La función pública, el ámbito de los ministerios, del área de la cultura, la administración cultural, de alguna manera, oficialmente, ¿cómo la ves? Los últimos cambios que se han producido. Comencemos por esa parte, porque tengo una serie de preguntas sobre otras instancias públicas y no tan públicas, que me parece que es importante tener tu versión de estos acontecimientos. Muchas gracias, Fausto Rosario Adames, por la invitación a participar en tu programa. ¿Y tú qué dices? Sí, el problema cultural de la República Dominicana se agudiza sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. 1989. Cuando entra en funcionamiento todo lo que es al día de hoy el neoliberalismo. Es decir, en el siglo XIX hubo un liberalismo y este que entra a partir de la caída del muro de Berlín, los economistas le denominaron neoliberalismo, que es la menor participación del Estado en los asuntos económicos privados y dejárselo a la ley de la oferta y la demanda o como dirían, al laissez-faire, laissez-passer. Bueno, esa concepción neoliberal de la economía, que le llaman también globalización, le llaman también planetarización, trae consigo una concepción literaria y cultural. Obligatoriamente no hay concepciones económicas, filosóficas, históricas, políticas, sociales, que no tengan una concepción del arte y la literatura. Obligatoriamente la tienen que tener. ¿Cuál es esta concepción del neoliberalismo en materia cultural? Lo que hemos denominado y criticado desde los años 89 para acá como la cultura light. Yo prefiero el término light en inglés, porque cuando decimos la cultura ligera o la cultura frívola, hay como un semantismo que no capta lo que es realmente la cultura light, que es el materialismo, como dice Enrique Rojas, el psiquiatra español, el materialismo, que es el tope de la mesa, y cuatro patas, que son el hedonismo, la permisividad, la relatividad y el consumismo. Esa es la esencia, la especificidad del neoliberalismo en la cultura. En la cultura. Eso se ha convertido en algo planetario. El planetario quiere decir que ha abarcado el globo terráqueo entero. Entonces aquí no somos una excepción. ¿Cómo se expresa eso en el territorio dominicano? En el territorio dominicano yo he dado varios semestres en la universidad cuando era profesor allá. Yo me jubilé en el 2013, hastiado de lo que vamos a hablar un poco más adelante, que es el problema de la educación pública y universitaria. Entonces, esa expresión de la cultura light se manifiesta en los elementos de esas cuatro patas más el tope de esa mesa, como yo te lo dije, en la literatura dominicana, en el arte en general, se manifiesta con esos conceptos que la vida se ha vuelto en la literatura dominicana una cuestión light, una cuestión frívola, donde están esas ideologías del consumo, del hedonismo, del relativismo, sobre todo hedonismo, relativismo y permisividad. Porque el materialismo
es la base material. Tanto vales, tanto tiene, tanto vale. Esa es la concepción del materialismo. Tanto tiene, tanto vale. Si tú no tienes nada, tú no vales nada en la sociedad. Entonces, pero todo eso se manifiesta en la literatura, en la pintura, en el arte en general y en las películas que tú estás viendo aquí, exceptuando algunos casos muy patéticos de jóvenes cineastas que se han salido un poco de esa noción de la cultura light, pero está el mercado, que es el que regula toda la producción artística. Tanto en la música popular, tú lo ves, lo que tenemos en la música popular, reggaetón, dembow, y eso es lo que eso es lo que funciona. Música urbana, eso es lo que funciona. ¿Qué piensas de Toquilla? Bueno, yo ¿Lo has oído? Sí, yo escribí. ¿Has oído a Toquilla? Sí, he oído a Toquilla, pero yo hice un trabajo para Acento, creo que el día 11 me parece que fue, y ahí yo hablo de Toquilla y de Rita Indiana, que es por ahí donde van los tiros de ese tipo de literatura y de música popular light. Es decir, por ahí que van los tiros. ¿Es comparable Toquilla con Rita Indiana? Claro, porque Rita Indiana, desde Chochueca, que fue su primer libro hasta el día de hoy, es la exposición de de ese mundo marginal urbano a través de una concepción de la literatura light, de la permisividad, del hedonismo, sobre todo el hedonismo, porque el hedonismo, ¿qué es el hedonismo? Es la diversión, el entretenimiento, el amor sin reglas, es la permisividad total, y eso es lo que aparece justamente en la literatura de Rita Indiana. Yo lo he analizado no solamente en la universidad, en las clases que di, sino también en mi libro que se llama El sujeto dominicano. Ahí sí. Tú encuentras... Pero Rita Indiana tiene un sustento de cómo explica y cómo ella valora, digamos, esa dominicanidad marginal. En el caso de Toquilla... Sí, pero es una rebelión contra... Es una rebelión. La rebelión no cambia nada del poder literario, ni del poder político, ni del poder social. Una rebelión. La rebelión refuerza el poder que combate. Ella refuerza el mundo de esa permisividad, de ese hedonismo. Es decir, se rebela contra él, pero el problema no es rebelarse en literatura, el problema es transformar eso. Pero en el caso de Toquilla parece que la sexualización... No, esa es música popular. Y es una vulgarización también, porque no, en definitiva... no, vulgaridad. O vulgaridad. No, vulgarización no, una vulgaridad, una obscenidad, una procacidad, pero es bueno que en esta sociedad se den todos esos fenómenos para que haya un proceso de decantación, de cantar, es decir, que cada quien esté en su límite, cada quien se sepa dónde está y qué es lo que produce, produce ideología. La música popular no transforma nada, Fausto. La música popular es un material de acarreo para los futuros músicos de que tienen el concepto de valor musical, de la obra musical como valor, es un material de acarreo para que ellos trabajen. La música popular es la reproductora de todos los clichés, creencias, ideologías que hay en una sociedad. Se puede revelar, como el tabaco, perdón, Luis Díaz, Rita Indiana, Toquilla, ¿son comparables? No son comparables en la medida en que Luis Díaz trabaja el folclore, que es un aspecto cultural. Toquilla no trabaja en ningún folclore. Pero Luis Díaz trabaja el folclore para transformarlo en Guardia del Arsenal y todas esas canciones que él grabó. Emblemática, por emblemática. Sí, entonces sí. Ahí hay, dentro de lo que se llama la canción folclórica popular, hay unos cambios que muerden aspectos ideológicos y de creencia de los dominicanos. Ya. Eso quiere decir, digamos, que la cultura popular está teniendo mayor preponderancia hoy día que antes. Claro, porque el neoliberalismo con su cultura light, el mercado elimina totalmente a lo que son los escritores y artistas y los literatos y los pintores, los elimina del mercado en beneficio justamente de toda esa pintura y literatura light. Yeah. En el ámbito se elimina totalmente. ¿Por qué? Porque un escritor de valor va a transformar las creencias y las ideologías de una época. Los que no tienen eso, que son los escritores light, lo que van a reproducir esas ideologías, que son las que mantienen el orden social del neoliberalismo. En el ámbito de la poesía, ¿hay algún Toquilla o Toquillo en República Dominicana?
Bueno, después de, yo creo que en varios programas que hicimos aquí una vez, yo te dije que la producción poética de valor se había parado con la gente de la poesía sorprendida y con los independientes, y que de los poetas del 48, Luis Alfredo Torres y el de Moca, Alberto Peña Lebrón, eran los dos grandes exponentes de esa poesía, a pesar de que desde el punto de vista publicitario, los otros poetas se le fueron delante a esos dos grandes poetas, por razones diversas. ¿Y en el cuento y en la novela hay algún toquicho o toquicha? En el cuento y la novela, bueno, hay la cuentística dominicana de los años 70, 80, 90 para acá, es todo, es un mundo, ese mundo evanescente, mundo light, pero desde el punto de vista literario, que lo más importante para tú conocer justamente ese mundo light literario es que no hay un dominio del idioma, no hay un dominio del español en esos escritores. Y los temas que toman como referente para su obra son temas de la vida urbana. Ya el tema prácticamente de campesino desapareció. Estos son los problemas de la pequeña burguesía. Pero los problemas de la pequeña burguesía en esos cuentos y novelas no es el problema del país, es un problema de una minoría de gente, ¿no? Que incluso la mayoría de las veces toma la realidad o toma la ficción como una realidad. Entonces, si tú comparas esos cuentos de ahora con los cuentos de Juan Bosch, de Virgilio de Agrullón, ¿cómo se llama? Del Risco, René del Risco, los cuentos de ahí hacia atrás, estos cuentos de hoy, aunque traten de la temática urbana, es una temática de esa pequeña burguesía y los problemas que confronta. Y muchas veces los temas de esos cuentos son el impudor del autor o la impudicia del autor, es decir, él refleja sus problemas personales en eso, pero no hay un trabajo de escritura del valor que comienza por una transformación del idioma. Pero lo bueno de Diógenes es que la cultura está viva, es decir, que está transformándose, está expresándose, con manifestaciones neoliberales, si tú quieres, con el hedonismo, con el... Sí, no, y el folclorismo, pero el folclorismo de verdad, el de Dagoberto Tejada, el de Xiomarita Pérez, el de toda esta gente, el de Roldán Mármol, ese es el folclore. Lo otro es pantomima. Sí, eso es pantomima. Ese folclore es lo que hay que recuperar como material de acarreo para los grandes escritores que vendrán, que todavía no están aquí, esos escritores no han llegado porque esta generación se castró a partir de los años 90 hasta el día de hoy, castrada totalmente por el neoliberalismo y su cultura light. ¿Tú crees que el neoliberalismo castra la posibilidad de que los escritores, los autores, los folcloristas se expresen? Claro, Fausto, claro, pero ella propicia esos mismos tipos de discursos, pero de manera light, de manera frívola. La frivolidad, tú la ves en el arte popular. ¿Qué tú tienes en la televisión dominicana? 800 programas de gente hablando mal el español y sin tema que hacer, pero tienen unos patrocinios que le permiten mantener su programa. Esa música popular dominicana se ha convertido en la exposición de la impudicia, del impudor de los cantantes y autores. El impudor es cuando tú en la obra artística, sea popular, oculta o de valor, tú pones tu yo como biografía. Bien. Ese es el impudor. Bien, Rita Indiana es de alguna manera una de las expresiones altas de la literatura dominicana y de la música también, porque ella incursiona en ambos ámbitos. Sí, pero es una rebelión contra el orden social. Una rebelión. Y obviamente, normalmente lo que destaca cuando surge un escritor, un autor, un músico, es que es distinto. Sí. ¿Tú has examinado el uso del lenguaje, el dominio del lenguaje de Rita Indiana en todas sus obras? ¿Tú lo has examinado? Yo lo he examinado. Digo, como lector, yo soy nada más que un lector, bueno, ¿me entiendes? Ya entiendo. Yo disfruto su obra. Ok, no como especialista del lenguaje, no de como la obra especialista del lenguaje. No. Obviamente, tú piensas que para ser un autor y aportar elementos nuevos, hay que conocer
el idioma y hay que manejarlo y poder ser diestro en eso. Y hacer que ese idioma... Pero resulta que los grandes poetas de este país han sido autodidactas. Los grandes escritores también son autodidactas. Comenzando por el profesor Juan Bosch y con muchísimos otros autores que son emblemáticos. Pero esa gente tenía un concepto de lo que tenía que hacer en la literatura, que era transformar las ideologías que había en la época. Juan Bosch transforma esa ideología comenzando con el cuento, con el Camino Real, con el cuento donde él desbarata toda esa ideología de José Ramón López y de toda esa gente que decían que el dominicano y el campesino dominicano era un haragán, vicioso, bebedor, jugador de gallo, mujeriego. Juan Bosch destruye esa ideología. Eso es lo que hay que destruir y transformar en la cultura. Es eso, esas concepciones, esas creencias que la gente tiene de lo que son los dominicanos. Eso es lo que tú tienes que cambiar en la literatura y en la música y en todo, y en el arte y en la pintura. Eso es lo que tienes que cambiar. Yeah. Esto no cambia nada. Esto no, absoluto, no vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos en este diálogo con Diógenes Céspedes, escritor, intelectual, crítico, poeta. Acaba de producir, pero solamente para sus amigos, un texto, ópera coral en tránsito, poema, epopeya republicana, que es una colección de los cuadernos de poética, número 4. En un momento retornamos. En estos días hemos sido testigos de la presentación de las obras en general, más las premiadas de la 29ª Bienal de Artes Visuales de República Dominicana. Una manera también de ver que la cultura en República Dominicana está dando pasos importantes en dirección a renovarse y a plantear temas nuevos y a plantear formas nuevas de las artes visuales. Lo hemos visto en el Archivo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Moderno en realidad, y me gustaría saber, ¿has podido, Diógenes, observar lo que ha ocurrido en ese entorno últimamente? No, en la pintura no he podido, porque no he tenido el tiempo de ir a la Bienal, a pesar de que he visto todo lo que se ha escrito sobre la Bienal y lo que se ha dicho de los cronistas de arte, como me parece que Delia Blanco, un grupo de gente, Inés Aispú, esa gente, que aunque no son críticos de pintura, por lo menos tienen una sensibilidad, Mariana Tolentino, etcétera. Pero no te puedo opinar en esa materia porque no he ido al Museo de Historia, al Museo de Arte Moderno para ver la exposición de la 19ª Bienal. 19ª Bienal. Bienal de Artes Visuales. Nosotros, yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la Bienal, de ver, conversar incluso con los artistas premiados en esta Bienal. Gamal Michelén estuvo acompañando como viceministro de Cultura también en ese recorrido que se hizo hace apenas 2 semanas. Pero digamos que es, en mi criterio, en mi punto de vista, apenas elemental, como puede ser nada más que de un observador y una persona que disfruta el arte, una expresión bastante renovada del arte tradicional, pictórico, visual de República Dominicana. Es decir, que constataste por lo menos en las obras que se exhiben ahí, constataste que habían transformado y cambiado la pintura anterior de Oviedo, de Balcarce, hay transformaciones importantes. Hay transformaciones importantes. Bienvenido entonces. De verdad que me parece... Cuando tenga el tiempo pasaré por allá más o menos, porque yo tengo mi concepción de la pintura que está expuesta ahí en un ensayo en Cuadernos de Poética, sobre lo que es la crítica de pintura y lo que es la pintura moderna. Bien, me interesa saber qué piensa de la decisión del presidente de designar una nueva ministra de Cultura, a una productora de televisión, arquitecta, porque en realidad hay que decir que Milagros Germán
es arquitecta de profesión. Es igual que Eduardo María Selman. igual que María Cela también, que es arquitecta. María Cela. María Cela Álvarez. Sí, pero sí, son comunicadoras. Son comunicadoras, ya pero no son tienen de base una formación. Sí, una formación. Yo creo que una de las carreras que se vincula más con la cultura es la arquitectura. Sí. Porque el arquitecto, de alguna manera, es un artista de las formas. Sí, normal. Eso es lo que hemos visto. Cuando transforma la arquitectura, porque si tú haces un edificio igual que otro, no está transformando nada. Las catedrales son un ejemplo de eso. Hay catedrales que no son obras de arte y hay catedrales que son obras de arte. Cuando tú ves a Frank Gehry, tú dices, bueno, Frank Gehry, espérate, tú tienes que ver que se trata de un arquitecto, pero no, es decir, un arquitecto que está metido en el ámbito de la cultura. Exacto. Pero bueno, vamos quiero a la pregunta. Tu percepción sobre esos cambios. Observé la entrevista o miré la entrevista que le hicieron a Carlos Francisco Elías sobre ese cambio de ministra en el Ministerio de Cultura. Suscribo en la mayoría de su parte lo que Carlos Francisco Elías dijo en el programa ¿Y tú qué dices? Y pienso que en lo que explicó acerca de por qué de la remoción de Carmen Heredia de Guerrero, las motivaciones, lo que dijo Cuchelía, eso no funcionó. Ahí, por todas esas razones, esa olla de grillo que es el Ministerio de Cultura desde su creación. Yo también escribí una serie de artículos, que no recuerdo si fue en el Nacional, que lo publiqué, una Secretaría de Estado de Cultura, ¿para qué? Después, cuando se nombró a Tony Raful la primera vez en Cultura, yo pertenecí también a ese equipo, yo fui director de la Biblioteca Nacional, y tratamos de darle a ese ministerio la forma de lo que es realmente la cultura, como explicaba Cuchi, con respecto a lo que son todos los gestores culturales del país, que debe haber una comunicación y no una planificación de la cultura desde el Estado. Recuérdate que Octavio Paz, en El Logro Filantrópico o en Pasión Crítica, habla de que los gobiernos solamente pueden producir un arte oficial, y eso es una tragedia para la cultura y para la sociedad. Entonces el Estado, como decía Carlos Francisco Elías, debe limitarse a hacer como su joint venture con todas las instituciones culturales que hay en el país, si no quiere fracasar. Es lo que digo entonces, que Milagros Germán Olaya, con toda la buena intención, con todo el conocimiento que pueda tener de materia de arquitectura, va a necesitar de un equipo pesado para que no cometa los mismos errores que se vienen arrastrando desde la época de Tony Raful, José Antonio Rodríguez, La Antigua, Pedro Vergés, Selman, Guerrero, Heredia de Guerrero. Es un largo etcétera de fracaso de esa Secretaría de Cultura, porque hay la concepción, como decía Carlos Francisco Elías, de planificar la cultura desde el poder. Y la cultura es la pluralidad, la alteridad absoluta, el pluralismo absoluto y la creatividad full en materia de literatura, de arte, etcétera. Y el Estado debe ser un facilitador en esto de arte. ¿Por qué? Porque la cultura no tiene ese aspecto utilitario que tienen todos esos otros ministerios, como Agricultura, que está en supervisar y la producción agrícola y la distribución, etcétera, obra pública, hacer puentes y caminos, todas son cosas utilitarias. El arte es la forma de cambiar la percepción que la gente tiene en la sociedad. Si esa percepción no cambia, se convierte en un ritual, el arte se convierte en un ritual, en algo utilitario, algo que el poder instrumentaliza. Y eso no le conviene a nadie, ni al poder mismo, porque el poder mismo termina fracasando en materia de cultura. Así que así es como yo veo el problema cultural, el problema del Ministerio de la Cultura y todo lo que es eso, que tiene que haber no planificación, sino joint venture entre todos los actores culturales del país. Tiene que haber la cultura que funcione para todos los municipios, distritos municipales y capitales de provincia. Es decir, el Ministerio de Cultura como un administrador, como un gestor de alianzas. Como un gestor de alianzas estratégicas con todos los sectores culturales de la sociedad a nivel
de la formación social dominicana. Ya. Y para hacer eso no se necesita un intelectual como ministro de Cultura. No, pero tiene que estar, si no es intelectual, está rodeado, tiene que estar rodeado de un buen equipo, de gente que claro, en todos los viceministerios y departamentos conozca lo que hay que hacer y cómo instrumentar eso, cómo procesar eso y llevarlo a la práctica para que sea exitoso en resultados. Yo todo lo mido por resultados. Ya, de acuerdo. Bien, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre la posibilidad de que el Ministerio de Cultura sirva para estimular el conocimiento, la lectura, una editora nacional que pueda divulgar obras de gran valor ya desaparecidas, digamos, de las librerías, escasísimas librerías. Hay posibilidad de retomar el tema de las librerías como centro de divulgación de conocimiento, que haya en cada pueblo, en cada municipio, una buena biblioteca, buena banda de música, bandas de música, es decir, direcciones de bellas artes para que se hagan sí, obras de teatro dominicano y de teatro universal. Estoy retomando un tema que para nosotros es importante porque además tenemos una ley sobre eso, sí, la ley 502 del 2008, sí, que establece la necesidad de las bibliotecas públicas y de la divulgación de la lectura como un elemento de socialización del conocimiento. Todo esto que tú expresas es un ideal. ¿Por qué es un ideal? Porque la base material para realizar eso descansa en la escuela básica, en la escuela secundaria y en la enseñanza universitaria. Y el problema que tenemos en la educación básica, tú lo has visto, lo has reseñado, me parece que has editorializado, de 11,000 y pico de postulantes los concursos para profesores del Ministerio 500. De Educación, el Ministerio de Educación, 528 profesores aprobaron el concurso. Es decir, que casi 10,000 y pico de profesores se quemaron. Eso tú lo sabes perfectamente desde aquella época que nosotros escribimos un artículo que tú lo publicaste y le diste seguimiento en los años 90 a raíz del primer Congreso Crítico de Literatura. Sí. Ahí hay un diagnóstico de la educación primaria, secundaria y universitaria y cómo hay un contubernio entre esos tres sectores, con la ADP encima también. Y no hay posibilidad de transformar eso. Es decir, se puede transformar, pero yo lo veo eso ahora mismo como casi como un sueño quijotesco. Porque, Fausto, yo salí de la universidad y me pensioné porque los estudiantes de letras del último año de letras, que son creo que son 6 semestres u 8 semestres, yo era profesor de la materia importantísima que abre la llave o la cierra para que un estudiante domine el idioma y domine la literatura. Se llama la materia Interpretación y Análisis de la Obra Literaria. Yo daba esa materia en el último semestre de la carrera. Y los estudiantes que pasaron por mis manos desde el año 74 hasta el 2013 que me jubilé, no sabían leer un texto ni interpretarlo. A ese nivel. ¿Qué será entonces de los estudiantes de la primaria y de la secundaria? Eso es un desastre que no es culpa ni de Abinader, ni de Leonel, ni de Danilo, ni de Balaguer, ni de nada. Eso es culpa del sistema educativo puesto en marcha. Incluso desde, digamos, ese problema viene con la destrucción del sistema ostosiano, que debió reformarse en su tiempo, no se reformó, se destruyó con el concordato y se le entregó la educación a la iglesia, la educación pública. Como ahora que veo, para mi estupor, que van a poner la Biblia como lectura a los pobres estudiantes. Imagínate tú que has leído la Biblia, yo que he leído la Biblia, un texto tan denso y tan simbólico y tan lleno de mitos y de leyendas y tradiciones orientales. Solamente con ese Apocalipsis de San Juan, tú le pones eso a los estudiantes y se vuelven locos.
En mi campo me decían que el que leía mucho la Biblia se volvía loco. Eso es para volver loco a los niños. Tú le pones el Quijote a un niño de sexto, de primaria o de secundaria y se vuelve loco. Se vuelve loco, porque es que son obras tan densas, tan simbólicas, que eso es para especialistas, compadre. Yo tengo como 8 Biblias, todas las Biblias del Padre Checker, yo tengo todas las Biblias, hasta la St. James Version, yo la tengo, pero yo soy un estudioso de la Biblia, pero eso es un texto poético. Y tú te imaginas que nos pusieran a nosotros el Corán como lectura obligatoria, con los talibán. Nos ponen el Corán como obligatorio. No, hombre, no es una locura que el presidente Abinader debe de instruir al ministro de Cultura para que revoque esa decisión. Es una locura. Entonces, la Biblia, eso a unos pobres niños van a salir locos, van a salir locos. El ministro de Cultura o el ministro de Educación no puede hacerlo porque es una decisión del Congreso. ¿Del Congreso? ¿De la República? Del Congreso de la República, de que se lea la Biblia. Es un congreso de patanes. Es un congreso de patanes, que lo único que busca es congraciarse con la iglesia para reelegirse indefinidamente. El PRM como herencia del PRD es como una locura lo que está pasando en el PRM y en ese Congreso. Es como una locura. Pero eso no lo aprobó este Congreso. En ¿Cuál el de PRM. ellos? ¿Cuál Lo de ellos? aprobó en el Congreso pasado, de Danilo Medina. Peor todavía, un gobierno de narcotráfico y de lavado de activos y de corrupción. Creo que el proponente de la ley fue Elías Huesín Chávez. Oh, no me sorprende. No, bueno. Hijo del golpe, del que se encendió la democracia en este país. Vamos a hacer una pausa. Así es que la República le paga a estos patriotas. En un momento retornamos en este diálogo con Diógenes Céspedes. Diógenes Céspedes, hay un aspecto fundamental de la cultura dominicana, de la formación del maestro que tú has tocado y la maestra, y que tiene que ver con el producto, resultado de la educación superior. ¿Cómo resolvemos ese problema con las universidades? Tanto la Universidad Estatal, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú acabas de decir que en la materia fundamental de literatura, de la carrera de que letras, es interpretación de la obra literaria, sí. Los estudiantes no querían leer. No querían leer, que no sabían leer el texto, ni no sabían leer, y mucho menos interpretarlo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación superior? Ya no es el caso específico de tu materia, estoy hablando de la educación superior, de las universidades públicas y privadas. Su producto que le entregan a la sociedad y que lo gradúan cada determinado tiempo. ¿Qué hacemos nosotros como país? Bueno, mi hijo, aquí habría que comenzar a hacer una reforma como si fuera Hostos que entrara de nuevo al país, pero con el material humano que nosotros tenemos, una reforma científica de la educación sería casi imposible, porque la base material tiene que comenzar desde el primer curso de primaria, si no en nido, sino en kindergarten. No, yo no veo solución. Hay una gente ahí que escriben en los periódicos que piden la importación de maestros, pero es que los maestros de América Latina son prácticamente igual que los dominicanos. Es un problema que viene arrastrándose en América Latina desde los años 70 para acá. Es la destrucción de los sistemas educativos de los países de América Latina. El problema está, Fausto, en que el que no domina un idioma, el que no sabe leer, el que no sabe escribir, no sabe interpretar, el que no tiene ese dominio del idioma, no puede interpretar ni las otras materias que a ti te dan, y mucho menos las que son de las ciencias duras, como es la biología, la química, la física, la matemática, y todas las otras ciencias que necesitan comprobación en laboratorio, porque las humanidades no son ciencias, no necesitan comprobación en laboratorio, son cuestiones interpretativas. Las humanidades, es decir, la literatura, la pintura, ballet, teatro, todas son obras de interpretación que tienen su método, pero no son científicos. No, pero en el caso, por ejemplo, de los que estudiamos periodismo, tenemos la redacción, por ejemplo,
que es una materia en donde te enseñan técnicamente cómo escribir un texto. Sí, pero eso no son ciencias, eso no son ciencias. No, pero eso son análisis, géneros literarios. No, son análisis discursivos, son análisis de discurso. Bueno, bien, análisis discursivo. Bien, entonces, ¿cómo mejoramos la calidad de la enseñanza? ¿Es necesario volver a Hostos, al gran maestro de América, que murió de asfixia moral? Según Pedro Enrique Ureña. Yo decía volver a Hostos, volver a Hostos como una metáfora en el sentido de que hay que hacer una transformación de la educación dominicana a partir de Hostos, pero modernizando todo lo que es Hostos. Por ejemplo, Hostos no conoció la lingüística de Ferdinand de Saussure, esa es una materia que se da en las universidades, pero esa materia de lingüística general que se da en las universidades te coge los conceptos que ya perimieron de Saussure y te deja fuera los conceptos que quedan en pie, que son los radicalmente arbitrarios del signo, los radicalmente históricos, arbitrarios e históricos del signo. Te deja fuera lo que es el lenguaje como funcionamiento, te deja fuera lo que es la lengua como pura forma. Si la lengua es pura forma, el discurso es pura forma, la poesía, la literatura son pura forma, te deja fuera los otros conceptos de Saussure que siguen en pie, que es el concepto de sistema. La lengua es un sistema de signos, pero en la escuela y en la universidad fundamentalmente se enseña que la lengua es una estructura. Eso no es una estructura, la lengua, o te enseñan que la lengua es un instrumento. La lengua no es un instrumento, ni el lenguaje es un instrumento. Entonces, todo está mal, comenzando con el idioma, que es, si tú no tienes el dominio del idioma, tú no puedes ni leer, ni interpretar, ni asimilar ninguna de las otras materias. Pero la sociedad sigue haciendo esfuerzos, inversión, dedicación de tiempo y creyendo en un modelo. Sí, esas son creencias. No, cada 30, 40 años cambian el modelo educativo, ¿sí? para peor. Si no, eso cambia para peor. Está bien, pero ¿cómo obtenemos un resultado mejor de las universidades? Bueno, ¿cómo lo hacemos, Diógenes? Es que, óyeme, ese resultado tiene que comenzar en la escuela primaria, después en la secundaria y después en la universidad. Entonces, los maestros que tenemos, quizás exceptuando los que están en las ciencias duras, hay un problema de base que está en la enseñanza de las humanidades. Bueno, en primaria y secundaria. A ver, ahí lo que se enseña son cosas de memoria, de fecha de autor, de que el fulano escribió el libro tal en el año tal. Eso no sirve. Y el título, nada, y ya. Pero el profesor José Ramón Albaine Pons escribió un artículo titulado Leer, 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 en donde él dice que las universidades tienen un público cautivo de unas 500.000 personas que estudian en las aulas universitarias, que pudieran perfectamente pasar por unos cursos que él establece que pueden ser 10 cursos vinculados con la lectura y la literatura dominicana y universal. Y entonces establece cómo puede cada uno de estos cursos ir desarrollando habilidades que al final van a dar como resultado un estudiante con una mejor formación. Fausto, con el programa de la educación pública, básica, secundaria, aprobado por el Consejo Nacional de Educación en la época de Melanio Paredes, ahí se destruyó el sistema educativo, ahí se sacaron las humanidades, la filosofía, y se sacó todo lo que implica crítica, todo lo que es de formación crítica para el estudiante. ¿Tú te recuerdas el pleito que tuvieron Manuel Núñez, Andrés L. Mateo contra Mato Moquete y la gente de currículos en la época de Melanio? ¿No te recuerdas de ese episodio? Ahí fue la defensa de Manuel Núñez y de Andrés L. Mateo, de la defensa de la inclusión de la historia, de la filosofía y de todas las materias críticas que forman el espíritu crítico en el estudiante. Todo eso se acabó, ahí se acabó. Entonces, con un arsenal de maestros que no aprueba el concurso, esos son todos los maestros que están a nivel nacional, ahí no se puede hacer nada. Yo no veo solución a eso, no le veo solución, porque es que el problema está en el programa del Consejo Nacional de Educación aprobado, todo lo que Melanio aprobó, eso se sigue profundizando, y con un gremio de profesores que están formados en todas las universidades chimichurris, exceptuando quizás la Madre Maestra o INTEC
o UNIBE y la UAS en ciertas áreas, pero después todas las universidades que aquí hay son negocios de formación de titulación de gente, de maestros fundamentalmente, en la escuela de pedagogía o de didáctica, como se le llame. Y yo te digo a ti, a mí me ponen a todos los profesores de la ADP a pasar un examen en gramática, en lingüística, y se queman todos. Solamente con el uso del gerundio y el uso de los... Seguramente pudiéndolo estudiar, haciendo un examen sobre el uso del gerundio y pudiéndole hacer un examen sobre el uso de los adjetivos posesivos, cómo se usan, cuándo se usan en singular y cuándo se usan en plural, y se queman todos. Bueno, es un problema. Y no solamente los profesores, los escritores dominicanos se queman todo en el uso del gerundio y el uso de los adjetivos posesivos cuando van en plural o cuando van en singular. Y eso se nota en su obra. O los pronombres les y los cuando uno se aplica a animales y otras personas, ahí se queman todo. Yo tengo la experiencia en la UAM, y todos mis estudiantes de interpretación y análisis de la obra literaria se quemaban en el gerundio y se quemaban en los usos de los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos que son mis, tú, mis, tus, nuestros, vuestros, etc. Ahí se quemaban todos. El gerundio y esas dos cosas son la prueba grande para una persona saber si domina el idioma o no. Pero si tú tienes identificado, digamos, esas falencias, esas debilidades, si tú las tienes identificadas, perfectamente se pueden corregir con un análisis. Yo he dado talleres en algunos periódicos para corregir todo, como corrector de estilo. Yo he dado todo y le enseño eso a los estudiantes, a los periodistas, y cuando voy a ver la noticia de ellos, bueno, repiten los mismos errores que yo le enseñé a cómo se corregían. Entonces, pero no solamente eso, Fausto, todos los escritores dominicanos tienen esa misma falencia, todos, esas dos falencias que te estoy diciendo. No, yo te digo tres. El gerundio, el uso de gerundio mal empleado por todas partes. El gerundio, pero te voy a decir una cosa, don Max Enrique Ureña tiene un trabajo en el libro que yo publiqué en la Biblioteca Nacional, que llama, yo lo publiqué en APEC, que llama Desde mi butaca. Él tiene un trabajo ahí sobre el gerundio, dice cómo se emplea el gerundio. Y más adelante cae en el error de emplear mal el gerundio. El propio Max Enrique Ureña, que está dando la cátedra. Sí. Yo te lo digo que todo, aquí hay un problema con la gramática, con la lengua, el estudio de la lengua. El que no domina una lengua no va a dominar las materias que se enseñan con esa lengua, porque esa lengua es el interpretante social por excelencia, como dice Milton Benedicto, de las demás disciplinas sociales. Si tú no dominas eso, tú no puedes dominar filosofía, matemática, sociología, economía. No, va a pensar mal. Bien. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte, ¿los intelectuales dominicanos están haciendo su labor, están insertos, comprometidos, produciendo conocimiento, divulgándolo, debatiéndolo como corresponde en una sociedad democrática abierta y participativa? En la cultura light no se debate, eso está prohibido. En la cultura light todo es la posverdad. La verdad depende del que la dice y el que trata de imponerla, con esa pata de la mesa que es la relatividad y la permisividad. Todo está permitido en la sociedad, todo esto y nada es nada. Los relativismos, la verdad tuya, no, esa es tu verdad, la mía es la verdad, la que yo impongo, esa es mi verdad. Entonces, eso es lo que funciona en la sociedad. No puede haber, en una sociedad de cultura light no puede haber crítica. Pero entonces eso se transfiere al periodismo, a la justicia, a la salud, al Estado. Claro, pero si eso abraza la formación social, te lo dije desde el inicio de la conversación, eso abraza la formación social totalmente. La redacción de los discursos presidenciales, tú lo analizas todo, eso es inficionado de elementos light. ¿Sí? El relativismo. El relativismo y el relativismo y la permisividad fundamentalmente. Yeah. Y los otros son críticas de, ¿cómo se diría?, de ocasión, es decir, porque es políticamente incorrecto criticar el narcotráfico,
pero no se analiza el narcotráfico como un problema de acumulación originaria en América Latina. Vamos a verlo eso en un momento, cuando volvamos, porque a mí me interesa mucho oír tu punto de vista sobre ese tema, delicado, sobre todo después de esta Operación Falcón. Bueno, lo vamos a ver el Ministerio Público Independiente. Vamos a verlo. En un momento retornamos en este diálogo con Diógenes Céspedes. Diógenes Céspedes, ¿cuál es tu lectura de la Operación Falcón, de todo este proceso que involucra al Congreso Nacional, diputados, funcionarios públicos como el director de Comunidad Digna, algunos alcaldes, voceros del Partido Revolucionario Dominicano implicados? ¿Qué lectura se puede hacer ya un poco separado de...? Bueno, dentro de este neoliberalismo y cultura light, lo que voy a decir solamente le está permitido decirlo a los intelectuales. Eso no es políticamente correcto que un político, un sacerdote, un empresario digan que el problema del narcotráfico, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina, es un problema de acumulación originaria en los países de América Latina, como lo fue en Europa la acumulación originaria que llevó en el proceso de industrialización de Europa, que se inicia con el capitalismo mercantil y luego con el capitalismo industrial, en el siglo XIX, llevó a la muerte a millones de obreros y de campesinos que fueron reclutados como fuerza de trabajo y que se les mató para que la burguesía industrial sea lo que es hoy en Europa. El narcotráfico como acumulación originaria en América Latina, porque la acumulación originaria España colonizó estos países y la impidió, ella se apropió de toda la riqueza de América Latina y se la llevó a España, y de ahí se fueron en sedas y lujos y vanidades. Pero América Latina no comenzó ningún proceso de acumulación originaria en 1500 y pico, que es cuando comienza en Europa, sino que lo que hubo fue una extracción. Pero ahora, como las oligarquías... hemos llegado tardíamente a la distribución originaria del capital. No, yo no digo tardíamente porque es un racionalismo positivista, en el sentido de la historia camina, marcha, para adelante, para atrás. Se está haciendo en el momento que se tiene que hacer, en el momento presente. La acumulación originaria se está haciendo, pero no se hace a través del proceso que está bien descrito por los sociólogos, los economistas y los historiadores en Europa. Aquí se está haciendo después del fracaso de las oligarquías latinoamericanas, se está haciendo con el narcotráfico. Eso es políticamente incorrecto decirlo en manos de políticos, sacerdotes, empresarios, pero los intelectuales sí podemos decirlo. La acumulación originaria permite hacer todo eso que hacen los narcotraficantes aquí, lavado de activos, compra tú ves todo lo que es la Operación Falcón, que te demuestra ahí cómo funciona el lavado de activos, cómo funcionan los apartamentos, las torres que construyen, cómo funcionan los dealers, toda esa billonada de dinero que es producto de enviar la droga de Colombia, Venezuela o México a través del puente de República Dominicana hacia Miami. Eso forma parte de esa acumulación originaria. Y lo sorprendente es que Estados Unidos castiga a todos los países latinoamericanos que están envueltos en el negocio de la droga, pero no castiga ni procesa a los capos de la mafia norteamericana que reciben esa droga, porque esos capos se entraron al negocio de la droga después del triunfo de Fidel Castro, porque ya no había allí, exceptuando los casinos de juego de todos los países, de todos los estados norteamericanos, ya no había donde acumular aparte de América Latina, y se metieron en el negocio de la droga, como tú lo ves en la película del Padrino. Lo que veo es la parte política. Sí, ¿Cómo es posible que el ejercicio de la política en la República Dominicana esté tan afectado
que llegue a este extremo? La droga en Estados Unidos financia las campañas de los estados de Estados Unidos, que ahí tienen su legislatura y tienen todo, y su alcalde y todo, y los legisladores estatales y federales. Hay mucho de ese mercado de la droga que financia eso también. Tú no ves en Estados Unidos, a nadie lo procesa es decir, como procesan Estados Unidos en América Latina a esos grupos de narcotraficantes. Ya tú no lo ves. Es decir, que tú justificas el narcotráfico. Yo te estoy haciendo el diagnóstico del narcotráfico como acumulación originaria, que eso está estudiado por Carlos Mar en el capítulo, creo que tercero, que se llama la acumulación originaria en el capital. Yo te digo el funcionamiento de eso, cómo funciona. Y si el funcionamiento es real, es decir, que tú no lo puedes cambiar. Y los estados tienen una dificultad enorme para cambiar eso, porque ese narcotráfico en América Latina alimenta una parte sustancial de una economía que está subterránea, escondida, invisibilizada, que no se ve. Y el problema del narcotráfico es que es ilegal, mientras que la acumulación originaria en Europa mató millones de gente, obreros y campesinos, en las fábricas, y era legal. O sea, ahí está la diferencia. Pero el narcotráfico destruye las instituciones, destruye la democracia, auspicia la corrupción, genera crimen organizado. Eso mismo hizo la acumulación originaria en Europa. Pero no es comparable. No, yo no estoy diciendo que sea comparable. No yo estoy diciendo, comparable. no, yo te hablo del funcionamiento. En la acumulación originaria funcionó así mismo. Léete las novelas de Balzac acerca de todos los crímenes y de todos los robos y la quiebra de bancos y de todo lo que hizo ese proceso de acumulación para industrializar a Europa. Bueno, vamos a ver, ¿qué piensa ¿se va a recuperar finalmente la Academia Dominicana de la Lengua? Bueno, yo escribí un artículo que se llama La Academia Dominicana de la Lengua no existe, es un fantasma, porque yo le hice una consulta al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que me dijera si había algún decreto de incorporación de la Academia Dominicana de la Historia como... ¿De la lengua? De la lengua, sí, de la lengua. Y él me contestó que no hay ningún decreto del Poder Ejecutivo desde 1927 de su fundación hasta el día de hoy. Por lo tanto, se impone una negociación para que los académicos de número de la Academia de la Lengua realicen una asamblea modificando los estatutos de 2002, que son los únicos válidos. Modificar esos estatutos, basarse en la ley 122-05 que regula las asociaciones sin fines de lucro para que la academia solicite al Poder Ejecutivo su incorporación. Eso tiene que hacerse con esa modificación, y todo lo que se hizo de 2003 en adelante no tiene validez, aunque la Academia Dominicana de la Lengua funciona y existe realmente, pero es una Academia Dominicana de la Lengua de facto, como le llaman los juristas, y recibe fondos públicos y no hay ningún control de esos fondos públicos, porque esa academia, el gobierno está dando dinero a esa academia sin esa academia estar reconocida por el Poder Ejecutivo. Es un dinero, como dice en francés, a fond perdu. El Estado tiene que intervenir en ese sentido de, bueno, o suspende hasta que se haga el reconocimiento de la Academia Dominicana de la Lengua por parte del Poder Ejecutivo, o le sigue dando los fondos como un tonel de la Danaide, que si tú lo tiras por adelante y sale por ahí, por el otro lado del hoyo. Ya, ¿y qué va a pasar con la directiva de esa academia que ya se ha repetido bueno, como reiteradamente? 20 años tiene, casi años. 20 años tiene Bruno dirigiendo esa academia por unos mecanismos que yo he explicado en los artículos que he publicado en Acento y en Areito. Eso funciona así, de facto, como un golpe de Estado en América Latina que puede durar 30 o 35, una dictadura puede durar 30, 35, 60 o 70 años como la de los Castro en Cuba. Y funcionan. Pero entonces hay que tomar en cuenta que es modificar los estatutos y que la academia de facto sea una transición hasta la elección de una nueva directiva. ¿Y hay posibilidad de que se pueda votar en la Academia de la Lengua? Bueno, eso depende de los académicos de número, que son los elegidos hasta el 2002, más los que han sido elegidos en la Academia de facto, han sido elegidos, pero con la convocatoria del secretario. El director de la academia no tiene potestad para introducir nuevos miembros de la academia ni para convocarlos. Es el secretario el que tiene esa función. Eso está
en discusión, eso está en veremos, y vamos a ver lo que sucede dentro de los próximos meses o dentro de los próximos días con respecto a si el Estado va a seguir dando ese dinero a una institución que no está reconocida, porque el Estado tiene derecho a dar esos fondos, pero hay instituciones que estén reconocidas de acuerdo a la ley 122-05. Bien, muchas gracias a Diógenes Céspedes, intelectual, maestro, director de los Cuadernos de Poética, crítico literario, colaborador de Acento y colaborador de Areíto. Cada 15 días produce unos artículos de reflexión, siempre en el ámbito de la cultura, de la historia. Le agradecemos a Diógenes Céspedes que haya aceptado esta conversación sobre el ámbito de la cultura. Asimismo fue que acordamos que íbamos a conversar y hemos cumplido. Muchas gracias, Diógenes, todo nuestro cariño y reconocimiento. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.